Juárez y la Biblia, capítulo 2. La Biblia en su formación intelectual, 1829-1830. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. San Juan 8:32. Versión Dios habla hoy. El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, abierto en 1826, había sido fundada por la legislatura del estado. La plantilla de maestros, incluyendo al director, eran todos del Partido Liberal, aunque algunos eran sacerdotes. No obstante, su visión moderna de la vida les hizo elaborar un nuevo currículum. En otras palabras, las materias que tenían los seminarios formulados por el Concilio de Trento desde la Edad Media estaban limitadas a 4 cursos. El instituto los desplazó por sus equivalentes progresistas. Por ejemplo, en vez de gramática latina, les enseñaban lenguas vivas del mundo contemporáneo y el libre acceso al pensamiento universal. En vez de filosofía eclesiástica, economía política. En vez de ejercicios metafísicos de seminario, física elemental, la ciencia misma. En vez de una gama reducida de erudición recódita de teología escolástica, un amplio grupo de estudios sociales útiles según la carrera que elegían. Benito Juárez había escogido la carrera de Derecho. Por consiguiente, en materia de jurisprudencia, el instituto puso a su alcance, además de conocer el código canónico del seminario, derecho natural, civil y constitucional, minando así el concepto de la autoridad dogmática que supuestamente, por voluntad divina, tenía la Iglesia Católica y que tanto énfasis hacía al clero para tener sometidos a sus feligreses. Esta investigación de los diversos sistemas de la sociedad, como una convivencia contractual, experimental y progresiva, despertaba, fomentando la noción fundamental de la justicia social. Todo esto trajo como consecuencia que muchos de los liberales rechazaran el poderoso y prepotente catolicismo tradicional. En el mismo libro de apuntes para mis hijos, Juárez decía: el director y catedráticos de este nuevo establecimiento eran todos del Partido Liberal y tomaban parte, como era natural, en todas las cuestiones políticas que se suscitaban en el Estado. Por esto, y por lo que es más cierto, porque el clero conoció que aquel nuevo plantel de educación, donde no se ponían trabas a la inteligencia para descubrir la verdad, serían en lo sucesivo, como lo ha sido en efecto, la ruina de su poder basado sobre el error y las preocupaciones. Le declaró una guerra sistemática y cruel, valiéndose de la influencia más poderosa que entonces ejercía sobre la autoridad civil, sobre las familias y sobre toda la sociedad. Llamaban al instituto casa de prostitución y a los catedráticos y discípulos herejes y libertinos. Los padres de familia rehusaban mandar a sus hijos a aquel establecimiento y los pocos alumnos que concurrían a las cátedras eran mal vistos y excomulgados por la inmensa mayoría ignorante y fanática de aquella desgraciada sociedad. Muchos de mis compañeros desertaron, espantados del poderoso enemigo que nos perseguía. Unos cuantos nomás quedamos sosteniendo aquella casa con nuestra diaria concurrencia a las cátedras, señala don Benito Juárez. Al leer estos pasajes de la formación intelectual de Juárez, nos viene a la mente esta percepción de la vida del clero y de los conservadores. Se asemeja a la de aquellos fariseos y escribas que en el tiempo del Señor Jesús les reclamaban a sus discípulos. ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuesto y pecadores? Mateo 9:11, Dios habla hoy. Esta actitud crítica de los enemigos del maestro de Galilea se presentarían constantemente en la vida pública de Juárez, como lo veremos más adelante. Pero Foix, un biógrafo del muchacho de Oaxaca en su libro Juárez, describió la fe del benemérito de la siguiente manera: y entre observaciones y lecturas no tardó Juárez en advertir que la injusticia que Cristo combatió aún dominaba el mundo. Y desde luego aceptó la doctrina, pero sin apercibirlo se iba alejando de la iglesia. Él se cubrió con los mantos del Evangelio, ciertamente, pero su desprecio a los fariseos, que en su nombre hacían burlas de Cristo y explotaban al pueblo, enriqueciéndose a sus expensas, le fastidiaba tanto las corrupciones del alto clero como despreciaba el servilismo de los curas
de sotana raída, y sobre todo se indignaba al ver cómo la iglesia tiranizaba al pobre campesino ignorante y embrutecido que acudía a los templos en busca de un poco de caridad para mantener el cuerpo y de exculpación para el alma, siempre reputada como pecadora. Benito Juárez vio claramente que las palabras de Job, desnudo salí del vientre y desnudo volveré a la tierra, no eran entendidas por los altos prelados de la iglesia que iban en pos de las riquezas. El Fausto de la iglesia lo cautivaba. Suya era la doctrina de Cristo, pero lo atormentaba el ansia de la comunidad material de las altas dignidades de la iglesia. La Biblia en México. Pero antes de seguir, nos encontramos en las páginas de oro de cómo llegó la Biblia a México, que precisamente en el año en que Benito Juárez terminaba su curso de teología, por 1828 o un año antes, había llegado a Oaxaca el maestro misionero Diego Thompson. Así es, este personaje con la incipiente libertad que ya se sentía en México, llegó al puerto de Veracruz como Hernán Cortés lo había hecho hace 3 siglos. Solo que Cortés llegó a conquistar México con la cruz y espada, y Diego Thompson llegó a conquistar México con la cruz y la espada espiritual de 2 filos, la Biblia. Diego Thompson, un educador escocés enviado por la Sociedad Bíblica Británica, llegó a México por el puerto Jarocho el día 29 de abril de 1827 con una provisión de 10,000 volúmenes entre Biblias, testamentos y porciones escriturales. Una gran cantidad de escritura como para provocar una revolución espiritual. Solo que había un problema y era el flete. Como todavía no había tren ni carreteras, transportó sus preciosas simientes a la Ciudad de México en 24 mulas. Y ya estando ahí empezó a contactar a grandes personalidades, los cuales se volvieron muy amigos suyos, algunos de ellos como el doctor José María Luis Mora, conocido en la historia de México como el padre del México moderno, por haber iniciado en su periódico, El Observador, la divulgación del principio de la tolerancia religiosa, convirtiéndose así en el primer impulsor de la causa bíblica en México. Además, es probable que Thompson fuera testigo de la muerte y el entierro de Fray Servando Teresa de Mier, un sacerdote quien el 12 de diciembre de 1794 pronunció un sermón en la Colegiata de Guadalupe afirmando que la imagen de la guadalupana era solo una pintura hecha por manos humanas y no un milagro como lo predicaba la iglesia. Esto llevó a Fray Servando a la cárcel en San Juan de Ulúa y destierro a España. Luego volvería a México con el militar español Francisco Javier Mina a luchar por la independencia. Este sacerdote murió precisamente a fines de 1827, año en que llegó Thompson. En la capital se encontró con que un librero tenía almacenado una gran cantidad de Biblias compradas a la Sociedad Bíblica Británica y no la habían podido vender porque el Cabildo Metropolitano se lo prohibió. Diego Thompson se las compró todas e inmediatamente hizo unos letreros que anunciaban la venta de estas sagradas escrituras. Un par de días después, una gran multitud de mestizos, criollos y españoles acudieron a comprar estos sagrados volúmenes. El misionero dio gracias a Dios porque todas las Biblias se agotaron. Luego empezó a vender las que él había traído. Diego Thompson, después de acomodar Biblias, Nuevos Testamentos y porciones de los Evangelios en la capital, salió a algunos estados de México. Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara recibieron la palabra de Dios. Llegó a Oaxaca el 24 de julio de 1828, donde estuvo 20 días. El trabajo de Thompson era llevar estos volúmenes sagrados a los lugares donde se necesitaban. Estas Biblias contenían la versión de Felipe Sio de San Miguel, pero en un solo volumen. La Sociedad Bíblica Británica, de la traducción original de los 10 tomos hechas en 1792 al 93, editó un solo tomo porque suprimió el texto latino, los comentarios a la Biblia y además libros apócrifos. Llevó Diego Thompson algunas de estas Biblias a donde estudiaba teología Benito Juárez. ¿Se conocieron? De estas Biblias, ¿cuántas llegaron a los maestros y alumnos del nuevo Instituto de Ciencias y Artes, los cuales estaban dispuestos a leer todo cuanto caía en sus manos? Esta y muchas preguntas surgen cuando recordamos cómo Oaxaca, la tierra de Juárez, recibía la visita de este colportor escocés, quien llevaba muchas Biblias. Con toda seguridad, la lectura bíblica dio un impulso muy grande al movimiento liberal de nuestra nación. Su evolución política.
En 1830, Benito Juárez se enlistó a la milicia cívica de Oaxaca. Esta se formó para convertir la invasión del general español Isidro Barradas, que estaba llevando a cabo en el puerto de Tampico. A Juárez se le dio el grado de teniente y la frustrada invasión llegó a su fin. Luego de su regreso a la vida civil, Benito Juárez manifestó su mismo avance de conocimiento en el Instituto de Ciencias y Artes como lo hizo en el Seminario Conciliar. Y es que a los 2 años de iniciar su carrera en 1830, lo pusieron como maestro de física experimental en calidad de pasante y le dieron un sueldo que le permitía sufragar los gastos de su carrera. Fue así que al año siguiente, teniendo la capacitación necesaria en jurisprudencia, pasó a trabajar en el bufete de abogados local Tiburcio Cañas. Esta práctica le dio privilegios de ser nombrado en el año de 1831 regidor del ayuntamiento en la capital de Oaxaca. Este fue su primer puesto público en donde empezó su ascensión política. Una profecía venida de un paisano suyo llamado Miguel Méndez, quien en la casa de este último se discutía de política, religión y arte, le impactaría en lo profundo de su alma. A esas reuniones asistía Juárez siempre bien vestido, limpio y callado. Una noche, las discusiones se prolongaron y discutían un tema trascendental, el cual era: se necesita un hombre. Y se preguntaban, ¿quién será capaz de encauzar la vida de Oaxaca por camino firme? Se dice que Méndez tomó una vela y caminó con ella diciendo: yo voy a enseñarles a ese hombre. Se encaminó al rincón oscuro donde estaba alguien sentado y callado. La luz iluminó el sitio, poniendo de manifestar a Benito Juárez. Este que ven ustedes, dijo Méndez, este que ven ustedes, dijo Méndez, reservado y grave, que parece inferior a nosotros, este será un gran político, se levantará más alto que nosotros, llegará a ser uno de los grandes hombres y la gloria de la patria. Fue toda una profecía. Dios empezó a motivar a don Benito Juárez al campo de batalla. La lucha estaba por empezar.